Y bueno, compañeros, ya va siendo hora de que iniciemos. Ahorita continuamos con los saluditos. El día de hoy vamos a estar estudiando la conferencia número 11 de la fase B, titulada La Segunda Montaña. Recordemos que el martes pasado estuvimos estudiando la conferencia número 10, titulada La Primera Montaña, y veíamos todo el proceso que se ha de vivir en esa primera montaña, ¿sí? Hoy, pues antes de propiamente comenzar a hablar de esta segunda montaña, pues vamos a hacer un repaso bien cortito de lo que estuvimos aprendiendo en esa primera montaña, ¿no? Para que mantengamos esa linealidad. Porque para nosotros autorrealizarnos tenemos que escalar esas tres montañas, tenemos que pasar por esos tres procesos o esos grandes trabajos, ¿no? Y cada montaña pues tiene sus características, tiene su proceso específico, ¿no? Vamos a decir que en estas tres montañas encontramos pues sí, la síntesis, todos los pasos que se han de dar para nosotros lograr lo que es la autorrealización íntima de nuestro ser. Entonces, pues ya vamos a comenzar. Bien, como les decía, para nosotros lograr este trabajo, bueno, sí, este proceso de autorrealizarnos, que es el objetivo que nosotros venimos a trazar aquí, a esta manifestación, para adquirir esa sabiduría, para adquirir esa maestría, tenemos que pues pasar, trascender o subir o escalar, ¿no? Estas tres montañas. Incluso si nosotros vemos en ese folleto de la interpretación astral, pues vemos que la montaña está relacionada con el trabajo y uno pues a veces se sueña subiendo una montaña, ¿no? Y eso es una invitación a que uno comience con ese trabajo de creación. O puede uno verse como que está descendiendo por esa montaña y ahí pues nos están mostrando que pues estamos perdiendo revolución o que nos estamos devolviendo, que nos estamos saliendo del trabajo, ¿sí? Entonces tenemos la montaña del nacimiento, que es la primera. Esa montaña se le conoce como el Génesis y fue de la que hablamos la semana pasada. Tenemos la montaña de la muerte, que es la segunda, que es la que vamos a estar estudiando el día de hoy, que también se le conoce como el apocalipsis o el fin por el fuego y ya vamos a estar comprendiendo por qué. Y tenemos la tercera montaña que vamos a estar estudiando la semana que viene, que pues es la montaña del sacrificio por la humanidad, porque pues el maestro que definitivamente pues ya quiere fundirse con lo que es el absoluto, pues no puede dejar la escuela de este planeta Tierra sola, tiene que dejar pues a una persona, a un discípulo que ya haya elegido el camino directo para que entonces se haga cargo de lo que es la enseñanza mundial. Como les decía, pues vamos a hacer un pequeño recuento de lo que es la primera montaña. Importantísimo saber a partir de dónde, de cuándo comenzamos nosotros a escalar esta primera montaña. Y siempre que tenemos la oportunidad de decirlo, siempre lo decimos. Porque pues nosotros podemos estar aquí en el conocimiento y tener años y más años, ¿no? Decenas de años y creerse uno que pues está muy avanzado y cuando pues vamos a observar internamente ni siquiera se ha empezado a escalar esta primera montaña. ¿Cuándo inicia eso? Recordemos que cuando nosotros recibimos el conocimiento se nos abren dos caminos, el camino del práctico y el camino del creyente. El camino del creyente, pues es el que nos estanca, es el que nos hace volvernos fanáticos, vemos el conocimiento como una religión, como una secta, digámoslo así, nos lleva también por lo que es la mitomanía y así sucesivamente. Nos aparta de lo que es el verdadero trabajo interior. Pero el práctico recibe el conocimiento, comienza a aplicar lo que son los tres factores, comienza a implementar las herramientas que le son entregadas para hacer sus investigaciones, para experimentar directamente la realidad de este conocimiento, comienza a equilibrar lo que son sus centros, dándole un sabio uso a su energía, ¿sí? Y pues trabajando con esos tres factores, pues llega a ese momento donde se da la prendida del fuego. Cuando se prende ese fuego, pues la persona se vuelve un iniciado de la logia blanca, la persona internamente recibe pues una espadita de plata
Es ahí cuando se despierta pues esa energía o esa kundalini, es ahí cuando propiamente esa energía comenzará a ascender por ese nadichitra y se va a ir condensando en las diferentes vértebras de nuestra columna vertebral. ¿Sí? Es ahí cuando se inicia el ascenso por la primera montaña. Antes, ¿no? Y eso pues es muy importante saberlo, ¿no? Para que no estemos nosotros pues pensando, ¿no? Que estamos haciendo algo, pero pues tenemos un nivel de muerte bastante bajo, no estamos practicando lo que es el nacimiento, estamos fornicando y tampoco pues nos estamos sacrificando y al fin y al cabo pues estamos perdiendo nuestro tiempo miserablemente, ¿no? Todo inicia con el equilibrio de los centros. Y eso se va a dar en base al trabajo de los tres factores. Cuando se prende el fuego, pues nace esa fuerza que se le conoce como el Moisés o el salvado por las aguas. Es una fuerza que nos va a acompañar en todo este proceso de la primera montaña, ¿sí? Recordemos que pues lo primero que vamos a hacer cuando se prende el fuego es comenzar con el proceso de regeneración de pues los cuerpos físico y vital. Recordemos que pues el cuerpo físico y vital comienzan a regenerarse al tiempo, llega ya pues un momento o un punto donde se para la regeneración del cuerpo vital y se continúa con la regeneración del cuerpo físico. ¿Sí? Allí cuando el agua o cuando esa energía toca por primera vez lo que es el entrecejo, pues se inicia o se da lo que es ese bautismo interno, ese bautismo de agua, que se concreta o se reafirma cuando culminamos la levantada de la segunda serpiente, que es para la regeneración del cuerpo vital. Recordemos que pues luego de esto vamos con la creación del cuerpo astral. Muy pocas personas tenemos un cuerpo astral creado, tenemos un embrión o un principio. Necesitamos crear ese cuerpo astral que nos permita movernos a voluntad en lo que es esa quinta dimensión inferior, que es el mundo astral. Luego vamos a crear lo que es el cuerpo mental, que está pues en ese mismo estado en la mayoría de nosotros. Y luego pues vamos a crear lo que es el cuerpo causal. Recordemos que cada cuerpo pues está relacionado con esas iniciaciones de misterios mayores. Y recordemos que cada proceso en donde vamos a regenerar y crear estos cuerpos, pues conlleva sus pruebas. Vamos a estar pasando por pruebas. Este es un camino probatorio. Así nos templan y así pues también van comprobando el avance que nosotros vamos teniendo. Recordemos que pues para el cuerpo físico vamos a tener pruebas de pobreza, igual para el cuerpo vital. Los hombres cuando se trata de regeneración del cuerpo vital tendrán la prueba de la cárcel. Para la creación del cuerpo astral pues tendremos que enfrentarnos al guardián del umbral del astral, que pues es una representación de todo nuestro ego. Luego, pues el cuerpo mental vamos a tener que enfrentarnos a la representación, sí, a una bestia que va a representar o simbolizar nuestro rasgo psicológico, que es el defecto psicológico que más pues uno tiene desarrollado, con el que más uno está mimetizado. Y pues para la creación del cuerpo causal se nos va a presentar pues el Lucifer. Y el Lucifer nos va a poner la elección del camino. Nos va a decir, bueno, hasta este momento lo has hecho muy bien, ahora tienes que elegir entre el nirvana o el camino directo. También, pues, en todo ese proceso vamos a estar pasando por la prueba de los detalles, que recordemos que son esas situaciones que anteriormente pues uno las veía como algo normal, pero ahora son pruebas, ¿no? Para ver cómo nosotros reaccionamos, si actuamos con sabiduría, con amor y con rectitud. Y pues las pruebas de los elementos, el elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego y el elemento aire, que son pruebas de pobreza, pruebas de adaptación, pruebas de fuego, que son las que tienen que ver con la emoción, y pues las de aire tienen que ver con los apegos, ¿sí? Bien, retomando pues desde el cuerpo causal, que allí se nos presenta ese Lucifer, que es el guardián del umbral, del cuerpo causal, nos va a presentar esa elección del camino, o el nirvana o el camino directo. Recordemos que de 1000 personas que llegan a este punto, 999 elige el nirvana, porque en ese momento el nirvana se presenta como el camino más fácil.
¿sí? No es que ha sido fácil llegar a ese punto para nada, pero sí es más fácil que lo que se nos viene en el proceso de la segunda montaña. Entonces, una persona que llega a estas instancias con miedo, que no ha hecho pues un trabajo en esa primera montaña de revolución. Allí se pueden manifestar yoes como el orgullo, yoes como la soberbia, esos yoes, como ya les decía, pues del miedo, que están muy cansados, que piensan que pues ya han hecho demasiado y bueno, ven todo el dolor porque le dejan probar un poquito de lo que se ha de vivir en la segunda montaña, pues se decantan por el nirvana. Allí en el nirvana, pues se le ofrece que se le va a pagar el dharma que hasta ese punto han generado. Se le ofrece incluso que van a ser majestades en el universo, que van a ocupar tales o cuales posiciones, que van a nacer en unos planetas que son superiores a este, con, pues, sí, con personas, ¿no? Que tienen pues más conciencia y bueno, la mayoría se decanta por el nirvana. El nirvana, pues decía el maestro Samael, no se le desea al peor enemigo, siquiera, porque es algo que sienta una recurrencia. La persona cada vez que llega hasta ese punto, porque va a llegar a ese punto, hay un momento en que todo ese dharma se le acaba y esa persona pues vuelve, que no ha eliminado los yoes causa, vuelve y nace en un planeta como este y recibe el conocimiento y hace su primera montaña y llega ahí y por recurrencia vuelve y elige el nirvana y se le hace muy difícil luego pues salirse de allí, tiene que revolucionarse a toda. Bien, entonces, pues uno de esos 1000, pues va a elegir lo que es el camino directo, que es el camino que nos permite cristificarnos e iniciar lo que es la segunda montaña. Cuando una persona pues llega hasta ese punto, pues se convierte en un hombre, ¿no? Un nirvano es un hombre, ya ha encarnado su alma humana, ya ha hecho el trabajo con los primeros 5 cuerpos y tiene más o menos un 78% de conciencia despierta, ¿sí? Aquí la persona que elige el camino directo, que encarna su alma humana, pues adquiere ese derecho de unirse con su alma divina en lo que se le conoce como el matrimonio perfecto, que está simbolizado por esta estrella de 6 puntas, ¿sí? Que pues viene siendo ese triángulo que baja, que representa esa alma divina, y ese triángulo que sube, que representa el alma humana, formando esta estrella. Eso se le conoce como el matrimonio perfecto. Y de esa unión de lo humano con lo divino, pues se va a gestar y van a ser el Cristo, que no es una persona, como ya hemos hablado en conferencias anteriores, sino más bien una fuerza. Así como ese Moisés era una fuerza que nos acompañó hasta este punto y ya pues debe de morir porque el Moisés viene simbolizando ese hombre viejo y no entra a esa tierra prometida, bueno, ese Cristo pues también es una fuerza que nace en nosotros y pues es el que nos va a ayudar en ese proceso de segunda montaña, ¿sí? Entonces, cuando pues nace el Cristo en el corazón del hombre, pues ahí empieza ese proceso. Hay que destacar que el Cristo no nace específicamente en el corazón, sino más bien que esa fuerza se posiciona a un ladito del corazón porque todavía pues ese maestro no tiene el voltaje o no tiene los cuerpos con la capacidad para tolerar el voltaje de esa fuerza crística. Y ese pues es uno de los trabajos que se van a llevar a cabo en esa segunda montaña, crear esos cuerpos que permitan pues al Cristo penetrar y habitar completamente pues a ese maestro, cada átomo de ese maestro. Algo pues también que hay que mencionar acá y hay que hacer ese paralelismo con la vida del Maestro Jesús, porque el Maestro Jesús fue quien vino a mostrarnos con su vida, con su carne y con su sangre el proceso de la cristificación, en aquello que se le conoció como el drama cósmico, ¿sí? Entonces, todo lo que el Maestro Jesús dijo, todo lo que hizo, incluso las personas que lo acompañaron, absolutamente todo tiene un significado esotérico. Todo lo que el Maestro Jesús vivió, nosotros hemos de vivirlo internamente para poder lograr para poder lograr pues la cristificación, para poder morir en sí mismo, para lograr esa resurrección o ese nacimiento segundo, ¿sí? Para pues podernos unirnos con nuestro Padre. Recordemos que él mismo decía que nadie pues viene al Padre si no es por mí y no se refería a él como persona,
como ese objeto o efigie de culto que nosotros pues lo hemos vuelto hoy en día, que las religiones pues lo han puesto así, sino más bien a esa fuerza crística. Si el Cristo no nace, no vamos a poder hacer este trabajo de limpieza que se ha de hacer en la segunda montaña. Sí, que es la eliminación de los yoes causa y bueno, lograr entonces ese proceso de unificación con nuestro Padre y por ende con el absoluto. En la forma, claro, teniendo pues la maestría que se vino pues a buscar acá. Bien, recordemos que pues ahí vemos cómo el Maestro Jesús nace en un pesebre. Ese pesebre vemos que tiene muchos animales, vamos a encontrar la rata, la rana, el burro, vamos a encontrar el toro, vamos a encontrar el caballo. Y eso que viene simbolizando si lo exteriorizamos a este trabajo, de que esa fuerza crística que nace, aun siendo un bebé de oro hermoso, perfecto, pues sí, nace en ese pesebre que somos nosotros. Nosotros que todavía estamos llenos de defectos psicológicos, los defectos más perversos. Los defectos más perversos los vamos a encontrar pues en la segunda montaña, ¿sí? Vamos a ver también cómo el Cristo pues va a ser perseguido. Vimos cómo el Maestro Jesús pues tuvo ojo a José pues le avisaban que pues venía alguien, ¿no? Para matar al niño Jesús. Recordemos que pues Herodes, que representa lo que es el ego, pues no quería que el verdadero rey naciera, que sabe que le iba a quitar su puesto. Entonces allí mandó a matar a todos los niños que tenían menos de 2 años. A José en el astral pues le avisaron de este proceso. Entonces ahí José tomó al niño, tomó a María y pues pudo escapar. Lo mismo pues le va a pasar a este maestro que se cristifica, porque cuando nace un Cristo, la logia blanca se entera y llegan a felicitarlo, pues tal como hicieron esos reyes magos, ¿sí? Con el Maestro Jesús, pero también la logia negra se entera. Y a la logia negra, pues obviamente no le conviene que un Cristo nazca. Entonces, en ese momento, donde todavía pues no tiene como esa fuerza suficiente, pues van a perseguirlo, van a tratar pues de aniquilarlo. Pero tal cual como hicieron con José, que representa lo que es el astral, pues harán con este maestro. Le van a avisar para que la persona pues pueda escapar, ¿sí? Pueda pues esconderse por un tiempo hasta tanto pueda salir a lo que es la vida pública, ¿sí? Bien, este maestro pues ya es un maestro, ya una persona cuando elige el camino directo ya pues es un maestro, antes no. Esta persona debe de vivir en función de los 3 factores para la revolución de la conciencia, ¿sí? Debe pues de practicar lo que es el nacimiento espiritual, entonces seguirá haciendo su práctica pues de suprasexo con su pareja física para crear lo que son los cuerpos de oro en esta segunda montaña. Debe de seguir practicando la muerte psicológica, ya vamos a ver ese proceso. El Cristo tiene que ingresar a cada una de las infradimensiones que hay en el planeta Tierra. ¿Sí? En la primera montaña se trabajaron pues las infradimensiones propias que hay en la psicología, pero en la segunda ya pues tiene que ingresar a esas infradimensiones donde hay pues unos demonios terribles de muy alto calibre que solamente el Cristo con el voltaje que tiene puede eliminarlos. Y pues tiene que hacerse cargo de lo que es la enseñanza mundial. Entonces ahí entra lo que es pues es el sacrificio por la humanidad. Entonces absolutamente todo lo que haga el Cristo ha de ser en función de pues estos 3 factores. Bien, otra cosa importante pues a saber es que este Cristo se va a ir desarrollando de 7 en 7, igual que el Moisés. Y no estamos hablando de años físicos, estamos hablando de años esotéricos. Es como que el Cristo, por ejemplo, crea lo que es el cuerpo físico de oro, entonces ahí tiene 7 años. Luego el Cristo crea lo que es el cuerpo vital de oro, entonces ahí tiene pues 14 años, ¿sí? Y pues en cada una, obviamente, de esas creaciones se va a ir manifestando con muchísimo más poder y muchísima más sabiduría. Va a ir despertando todas las facultades, va a tener poder
sobre lo que es el cosmos y sobre todas las creaciones, ¿sí? Ya una persona que pasa pues a segunda montaña, recordemos que maneja lo que es el akasha, que viene siendo pues ese agente del sonido, entonces ya pues tiene un poder de creación. Aquí podemos ver pues los cuerpos de oro que deben de ser fabricados. Cuerpo físico, vital, cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal, cuerpo búdico y cuerpo átmico. ¿Y esto por qué? Como les decía, esos cuerpos solares que pues nosotros creamos en la primera montaña no toleran el voltaje del Cristo, no tienen la pureza que se requiere, la pureza necesaria, ¿sí? Entonces, pues hay que crear estos cuerpitos de oro, viene siendo como una especie de purificación. Vamos a decir que esos cuerpos de la primera montaña pues mueren, ¿sí? Y bueno, y ahora se crean lo que vienen siendo los cuerpos de oro. Tiene también pues que pagar el karma. Nosotros veíamos pues cómo el Maestro Jesús constantemente pues era encontrado en el templo, ¿no? Con esos señores, esos sacerdotes que había allí en el templo. Y esto viene simbolizando que pues este maestro constantemente tiene que estarse reuniendo con Anubis para pagar de contado pues todos los karmas de los defectos que va eliminando, que son muchos. Un Cristo, uno por ejemplo se sorprende, ¿no? Al escuchar que al día se le manifiestan a uno miles de defectos psicológicos, porque uno puede ver en el día 2 o 3 defectos psicológicos y a veces ninguno. Pero el Cristo observa, o sea, puede observar y descubrir miles de defectos psicológicos en menos de un minuto, pero también hay que ir pagando los karmas de esos defectos psicológicos. Entonces, constantemente tiene que estar negociando. Cristo, pues obviamente tampoco va a tener descanso. Ahí la ley siempre pues va a estar encima de él, chuzándolo para que avance, para que trabaje, motivándolo, si queremos pues llamarle así. Y pues hay que saber también que cuando este maestro se cristifica, pues pierde lo que es el libre albedrío. Esa fuerza, ese Cristo, que es un poder pues revolucionario, es el que se va a encargar absolutamente de todas las funciones de ese maestro, sus funciones psicológicas, emocionales, instintivas e incluso sexuales. Y esa misma fuerza, pues aunque esa persona le está yendo pues muy duro en esta montaña, pues bueno, tiene que seguir trabajando, ¿no? Porque la misma fuerza crística lo lleva a trabajar, pero también la ley se le viene encima. Entonces, pues no hay descanso para la persona que está pues ya en segunda montaña, ¿sí? Bien, debe de acabar con lo que es la luna visible y la personalidad. Aquí vamos a ver que están pues las dos primeras esferas, las vemos acá, las dos primeras esferas, esos dos primeros círculos dantescos, esferas sumergidas en el planeta Tierra. Allí encontramos la esfera de la luna y la esfera de Mercurio. Entonces cuando el Cristo ingresa acá, pues tiene que acabar con la luna visible, en el sentido de que hay algunos defectos psicológicos cuando iba haciendo el maestro ese proceso de primera montaña, que por ejemplo se lo manda a esas infradimensiones. Sí, y hay defectos que pues quedaron a medio salcochar en esa primera montaña. Entonces cuando baja esa esfera de la luna tiene que eliminar completamente esos defectos de esa luna visible y también la personalidad, ¿sí? Allí veíamos, por ejemplo, en la conferencia del bautismo, cómo cuando se crea lo que es ese cuerpo vital de oro, pues allí se logra lo que es ese bautismo de fuego y se le entrega pues en una charola de plata la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué significa eso? Esa decapitación o esa eliminación definitiva de lo que viene siendo la personalidad. Entonces, cuando o para la creación de lo que es el cuerpo físico de oro, porque es el mismo proceso, ¿no? de creación y trabajo con los 3 factores que se hizo en la primera montaña. Para la creación de lo que es el cuerpo físico de oro, pues tiene que bajar a esa esfera de la luna, eliminar esos defectos que están allí, extraer la sabiduría, extraer la materia prima, practicar lo que es el suprasexo, perdón, y generar los méritos con el sacrificio por la humanidad. Y para crear lo que es el cuerpo vital de oro, pues tiene que bajar a esa esfera
de Mercurio, eliminar los defectos que están allí relacionados pues con lo que es la personalidad y el mismo proceso. A través del suprasexo pues condensa esa energía y bueno, allí pues queda concretado lo que es la creación de ese cuerpo vital de oro. ¿Mm? Bien, vamos entonces a continuar descendiendo en ese trabajo que se tienen que hacer en esas esferas. Luego se ha de crear lo que es el cuerpo astral de oro. Y para ello, pues ya tiene que empezar a sumergirse en esa luna oculta, donde están esos defectos psicológicos pues más perversos y de mayor calibre. Para ello, pues tiene que bajar a Venus, donde va a encontrar demonios, defectos psicológicos del calibre de 384 leyes. Allí, por ejemplo, se encuentran demonios como Algol. Venus pues está relacionado con los placeres y dolores y por ejemplo Algol sabemos que es uno de los demonios más fuertes del planeta Tierra que maneja los procesos de drogadicción y de alcoholismo. Entonces, demonios de ese calibre, pues va a tener que enfrentar este maestro, ¿sí? Luego tiene que bajar a la esfera del Sol. Allí, pues va a encontrar defectos del calibre de 768 leyes. Demonios como, por ejemplo, Mamón, que es el demonio del dinero, como Lucifugo, que es el demonio que tiene que ver con las apuestas y así. Y luego tiene que descender a la esfera de Marte. Allí ha de enfrentarse a demonios del talaje de 1536 leyes. En Marte pues encontramos la violencia. Entonces estos demonios que por ejemplo promueven y provocan, incitan que hayan guerras, que hayan matanzas, así pues como a niveles muy grandes, muy exacerbados, pues los vamos a encontrar acá y el Cristo tiene que eliminarlos, ¿no? Pero estamos hablando de sus propios demonios, de sus propios defectos psicológicos, ¿sí? De todo ese trabajo que hacen esas tres esferas, pues saca la materia prima, saca la sabiduría, saca la conciencia que está allí atrapada, que está allí pues condicionada, ¿sí? Y esa es la materia prima que va a utilizar para en una práctica de sexo superior pues entonces crear, ¿no? Crear lo que es ese cuerpo astral de oro, ¿sí? Bien, luego se tiene que dar lo que es la creación del cuerpo mental de oro. Allí, pues ese maestro tiene que descender a las esferas de Júpiter, Saturno y Urano. Allí en Júpiter, pues se va a enfrentar a defectos que están o tienen el calibre de 3072 leyes. Recordemos que en esta esfera se encuentra lo que es la tiranía, se encuentra lo que es pues también esos yoes que son acaparadores o esos yoes que, por ejemplo, atentan contra lo divino, ¿sí? Y en la esfera de Saturno, pues se dobla el número de leyes, vamos a encontrar defectos de 6144 leyes. Allí en Saturno, pues encontramos todo lo relacionado con lo que es la violencia contra natura, violencia contra el arte, violencia contra Dios, contra uno mismo, contra los demás, ¿sí? Aquí encontramos todas las infrasexualidades. Aquí hay que eliminar completamente lo que son esos yoes homosexuales, lesbianos y bueno, todas esas infrasexualidades que pues uno le pone a la práctica, ¿no? Que viene siendo la violencia contra el arte. Vamos a encontrar aquí pues la herejía, encontramos aquí también lo que es, por ejemplo, el ateísmo, toda la violentación que se hace en contra de uno mismo, yoes suicidas, en contra de la naturaleza también, bueno, todo eso ahí pues tiene que ser eliminado. Luego ha de bajar a la esfera de Urano. Allí se está 12.288 leyes. O sea, imagínense el voltaje que tienen estos defectos psicológicos, ¿no? Urano, pues es la esfera de la mentira. Allí se encuentran, pues, defectos falsificadores, falsificadores de religiones. Incluso allí se encuentra el defecto de la magia negra. Y eso pues tiene que ser eliminado, eso es un defecto bastante grande. Nosotros en un principio, claro, en primera montaña vamos a ir eliminando muchos detallitos, claro que sí, pero pues estos defectos grandes, lo peor de nuestra psicología, tiene que ser trabajado en lo que es la segunda montaña. Cuando pues se culmina con la esfera de Urano, entonces se ha creado el cuerpo mental de oro y decimos que pues este maestro, este Cristo, tiene 28 años. Luego
pues comienza el proceso de lo que es el cuerpo causal, para crear el cuerpo causal. Y para ello, pues este maestro tiene que ingresar a esa esfera de Neptuno. Allí, en esa esfera de Neptuno, se está a 24.576 leyes. Ya ustedes pues pueden imaginar, ¿no? Pues el nivel de pesadez, el nivel de sufrimiento y de condicionamiento. Aquí pues inicia ese proceso de eliminación de lo que vienen siendo los yoes causa. Primero se tiene que pues eliminar lo que son los yoes de la traición, como vemos por acá. También pues en ese proceso se tiene que pagar lo que viene siendo pues el karma duro, ¿sí? ¿Cómo se da esto? Bueno, el karma duro viene siendo pues una enfermedad muy terrible, muy dolorosa y es el pago por el delito que uno comete contra el Espíritu Santo. El delito que uno comete contra el Espíritu Santo pues es la fornicación, expulsar la energía creadora sexual fuera de nuestro cuerpo, ¿sí? Y ese delito, recuerden que eso no se negocia. Todos los otros karmas pueden negociarse, pero este solamente se paga con dolor. Pero también ese proceso eh, tiene pues un objetivo. Cuando la persona está pagando ese karma duro y está pasando por ese proceso tan difícil, pues ahí sacan la cabeza los yoes de la traición. Imagínense una persona que pues hasta ese momento pues todo lo ha hecho bien, que se sacrifica, ¿no? Y entonces ahí viene y le llega esa enfermedad que le remueve absolutamente todo y le duele pues absolutamente todo, pues obviamente ahí van a salir esos yoes que van a decir, oye, pero mira cómo me pasa esto a mí, ¿sabes? Ese yo, de, por ejemplo, de la autocondescendencia, va a salir ese yo de la mala voluntad que ya no quiere pararse a ir a hacer sacrificio, va a salir, por ejemplo, ese yo de la soberbia y así sucesivamente. Entonces, pues sí, también por la misma razón, pues este proceso sirve para que esos yoes causa saquen la cabeza, porque sí o sí se van a manifestar. Una persona que esté en esas circunstancias, pues no va a querer ir a salir de su casa con ese dolor, pues a hacer sacrificio por la humanidad. Y entonces ahí se manifiesta pues la pereza. Una persona que llegue a estas instancias con todo ese poder que tiene y, por ejemplo, no poder usarlo para sanarse a sí mismo, bueno, ahí se le manifiesta lo que viene siendo pues ese orgullo y así sucesivamente. Entonces ahí pues sacan la cabeza esos yoes causa, esas cabezas de legión que son pues las semillas del ego. Si no se hace el trabajo de eliminar esas semillas, de eliminar pues la raíz del ego, de esa legión de defectos psicológicos, pues no se está en nada. Es por eso que la persona que elige el nirvana, pues obviamente pierde todo su trabajo en un momento o en otro, ¿sí? Porque no ha eliminado la raíz del ego. Y como esa raíz está ahí, pues comienza a crecer otra vez, se comienza pues a crear más ego, más defectos psicológicos y bueno, como si no se hubiese hecho ningún trabajo, ¿sí? Entonces hay que eliminar pues completamente ese ego. Aquí, pues la creación de lo que es el cuerpo causal, cuando pues ese Cristo va por la edad de 33 años, pues ahí se da todo ese proceso del Vía Crucis. Como vimos al Maestro Jesús, vimos que el Maestro Jesús fue capturado, fue traicionado, ¿sí? Vimos cómo fue llevado allí frente a Poncio Pilatos, vimos cómo pues se le puso ahí su corona de espinas, todos esos latigazos que se le dieron, que vienen simbolizando pues cada uno de los deseos que uno tiene. Luego vimos ese proceso donde llevaba su cruz por el Calvario, ¿no? Digo, hacia el Calvario, hacia ese monte donde al fin y al cabo pues iba a ser crucificado. Todo eso nosotros hemos de vivirlo internamente. Y aquí pues también hay un simbolismo muy interesante que nosotros pues tenemos que tenerlo presente. Y es que pues el Maestro Jesús tuvo una muerte de cruz, ¿sí? Y pues encima de la cruz había un letrero que decía INRI. Ese letrero se dice equivocadamente que significa rey de los judíos y no. INRI pues es un acrónimo para Ignis Natura Renovatur Integram. El fuego renueva íntegramente la naturaleza. ¿Mm? ¿Y quién es el fuego? Pues el fuego es el Cristo.
y el Cristo pues crea o destruye según leyes. Por eso esta montaña se le conoce como el Apocalipsis o fin por el fuego. El fin por el fuego o por ese Cristo de esos yoes causa, de la raíz del ego, ¿no? De la sombra del ego y de la sombra misma del ego. Aquí, pues en esa muerte de cruz que tuvo el Maestro Jesús, pues obviamente tiene su simbolismo. ¿Qué es la cruz? La cruz, pues es la unión sexual. Sí, en la cruz vemos pues a ese madero vertical y ese madero horizontal. Ese es el cruce entre esa energía femenina y esa energía masculina. La cruz es un símbolo netamente sexual. Ya lo hablábamos un poquito de ello en la conferencia 47 y pues en la conferencia 24 donde vamos a estar hablando de los tres tipos de cruces, pues vamos a estar profundizando mucho más. ¿Qué quiere decir esto? Que la muerte de esos yoes causa pues tiene que darse en una práctica sexual, ¿sí? En esa práctica sexual donde esa energía pues no va a ser utilizada para crear cuerpos, sino más bien para dirigirla y destruir hacia a estos yoes. Recordemos que la energía sexual pues es la energía más poderosa y esa energía pues crea y destruye según leyes, ¿no? Entonces uno puede crear los cuerpos existenciales del ser, crear lo que son estos cuerpos de oro, pero en la segunda montaña se va a utilizar la práctica sexual también para destruir a esos yoes, esos defectos psicológicos de ese alto calibre y también pues a esos yoes causa, ¿sí? Vimos también que en la vida del Maestro Jesús, pues descendió estuvo muerto 3 días, ¿no? Descendió a esos mundos infiernos 3 días. Estos 3 días, pues, vienen simbolizando la creación de esos tres últimos cuerpos y ese trabajo que se está haciendo de la muerte de los yoes causa. ¿Sí? El primer día, pues, se culmina lo que es la creación de ese cuerpo causal de oro. El segundo día se culmina con lo que es la creación del cuerpo búdico de oro y al tercer día se culmina con lo que es la creación del cuerpo átmico de oro. Cuando se culmina con la creación del cuerpo átmico de oro, pues significa que también se ha eliminado todo el ego, todos los yoes causa, y entonces es ahí donde se da lo que es la resurrección. Ese maestro, ese Cristo, pues ya murió en sí mismo, esa muerte pues de cruz, finalizó con el ego, creó los cuerpos de oro que faltaban y pues ahora sí, resucitó de entre los muertos, ya resucita completamente pues victorioso, ya no hay pecado en él, ya no hay sombra de esos defectos psicológicos, de ese ego. Para final de esta segunda montaña se ha liberado lo que es el 99% de conciencia. Ya, pues al haber muerto el ego, que es también lo que nos sujeta a, digámosle así, lo que sí sujeta a nuestro cuerpo físico, ¿no? A estar pues en ese proceso de muerte, en ese proceso de atadura, pues esta persona alcanza lo que es la inmortalidad. E inmediatamente pues culmina con este proceso de segunda montaña, pues se da lo que es el fin del sufrimiento. Porque pues al fin y al cabo, ¿qué nos hace sufrir a nosotros? Nos hace sufrir nuestros defectos psicológicos. Como nosotros podemos ver, pues esta segunda montaña no es fácil, no es fácil. Y fíjense que uno en la primera se queja. Uno ni siquiera ha empezado la primera montaña y ya uno pues está quejándose. Ahí pues se manifiestan esos yoes nirvanos que conviene que uno los observe desde ya y pues les vaya pidiendo muerte. Son yoes que pues nos quitan la revolución, que nos generan pues ese miedo al dolor, ese miedo a la muerte y ese miedo al dolor al fin y al cabo pues es un apego a esos yoes. Porque si le tememos al dolor no vamos a elegir ese camino directo donde vamos a pasar pues por el dolor que nos genera todo ese proceso, pero también es el camino que nos permite liberarnos completamente del dolor y de aquello que nos genera pues el dolor, ¿sí? Entonces desde ya pues tiene uno que ir reflexionando sobre eso, sobre cómo uno va bajando la guardia en torno a lo que es la revolución. Y la revolución se da por los tres factores. Entonces en cualquiera de los factores que uno comience a flaquear, que uno comience pues a descuidar, pues allí pues está manifestando ese yo nirvano y lo que viene siendo pues esa falta de revolución, ¿sí?
que nos puede llevar pues a ese momento en el cual tengamos nosotros que tomar esa decisión de cantarnos por lo que es el nirvana, más no elegir lo que es pues ese camino directo, ¿sí? Incluso pues hay personas, uno pues dice que cuando se llega a ese punto, ¿no? De la elección del camino, o uno piensa como que literalmente Lucifer va a aparecer y nos va a poner como esas dos opciones. Y uno no se da cuenta que uno elige pues ese nirvana cuando uno pues decide abandonar los tres factores, cualquiera de los tres o los tres, ¿no? Decide abandonar el sacrificio por la humanidad, ya deja a la persona de enseñar, ya no le encuentra pues sentido a eso, decide abandonar lo que es pues el nacimiento espiritual también, ya pues tampoco le ve como que sentido a eso, está muy cansado y obviamente pues también ha abandonado la muerte. Porque si no elige el camino directo, que es donde se van a eliminar esos defectos psicológicos, es porque se ha rendido con ese proceso de muerte, ¿no? Entonces ahí se entra en esa pasividad, se perdió la revolución y sin uno darse cuenta termina pues decantándose por el nirvana y no pues por este camino directo que es el que realmente pues nos lleva a la cristificación y hacia la autorrealización íntima de nuestro ser. Entonces desde ya pues hay que ir trabajando esos yoes poco revolucionarios. Bueno, ya pues finalizamos con esta conferencia, los dejamos con la invitación a la próxima conferencia, como les decía, es la tercera montaña, ¿no? Y ahí vamos a ver pues ese proceso en el cual se culmina y se logra lo que es la autorrealización íntima de nuestro ser y pues por ende la unión con nuestro ser y también con el absoluto, ya habiendo obtenido la maestría. Bien, vamos entonces pues a ver si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a este tema del día de hoy, a fin de que todo quede pues bien clarito. Bueno, por aquí Esteban Nava nos saluda desde México, Jefferson Parra también nos saluda. Eh, bueno, ya los había saludado, compañeros. Teresa Ayala nos dice, buenas noches, gracias por enseñarnos estos hermosos conocimientos. Si practicáramos todo sería, la tierra sería un paraíso. Bueno, sí. Sí, aunque pues de repente el objetivo de la tierra pues no es ser propiamente un paraíso, sino más bien una escuela. Entonces pues ha de ser como es, porque de todo lo que sucede en esta escuela, pues es que nosotros vamos a aprender, son los gimnasios que nosotros pues necesitamos para avanzar en este trabajo. Irma Quintero nos saluda, también Tina Francés, Juan Carlos Domínguez Cantillo nos dice, Samael dejó a Rabolú encargado de la enseñanza. ¿Y Rabolú a quién dejó encargado? ¿Por qué tuvo que dejar a alguien encargado? Bueno, es que para una persona fusionarse, ¿no? Con lo que es el absoluto, pues tiene que dejar a alguien aquí que esté a cargo, ¿no? Y ese alguien, ese discípulo, tiene que ser una persona que ya haya elegido el camino directo. Porque, pues, como podemos ver, pues ya cuando se esté en ese punto de la elección del camino, 999 eligen el nirvana, ¿no? Entonces tiene que ser una persona que ya se haya envalentonado a elegir lo que es ese camino directo y se vuelve pues ya un maestro. ¿Y esto por qué? Porque el Cristo, esa fuerza crística, no es un traidor, ¿sí? Pero antes de eso nosotros somos traidores. Fácilmente pues vemos el trabajo muy difícil y nos decantamos pues por el nirvana, ¿sí? Bueno, Ravolú todavía pues está esperando, ¿no? Está esperando a esa persona que elija el camino directo, a ver pues quién se anima, ¿no? Podría ser, ¿no? Cualquiera de nosotros, de ustedes. Solo está que nosotros pues le metamos revolución pues al trabajo. El maestro Samael pues afortunadamente no tuvo que esperar tanto, ¿no? Porque pues ahí mismo detrás de él pues iba Ravolú. Pero bueno, Ravolú ahí todavía está esperando y no se sabe cuánto más tenga que esperar.
Digna Muñoz nos saluda desde República Dominicana, un saludo para ella. Los jóvenes dioses nos dice, se parece a la gestación de una vida este número de personas que se pierden en el nirvana, de todos uno llega. Bueno, el nuevo pensamiento nos dice, buenas noches, reporto sintonía. Bueno, un saludo para ti. Juan Carlos nos da las gracias por la conferencia y nos saluda a todos. Bueno, saludo para ti, Juan Carlos, también. Los jóvenes dioses nos dice, ese voltaje de leyes es un nivel donde vamos eliminando defectos de la misma forma que uno va pidiendo a la Madre Divina, o de qué forma se eliminan. El proceso de muerte es el mismo, ¿sí? En cualquiera de sus vertientes, ¿no? Tenemos la muerte en marcha, tenemos la meditación reflexiva y tenemos la muerte en cruz. Aquí en la segunda montaña, pues obviamente se van a utilizar esos procesos de muerte porque, a ver, el maestro autoobservando se va a descubrir, ¿no? Muchos detalles, miles de detalles, los efectos psicológicos, y va a ir pidiendo muerte allí. También hará sus meditaciones reflexivas, claro que sí, pero pues se le va a dar prioridad a lo que es la práctica de muerte en cruz, que es una práctica sexual que se enseña en la conferencia número 24, donde se utiliza esa energía sexual para dirigirla hacia ese defecto psicológico que previamente se observó, ¿no? Se hizo una meditación reflexiva y se sacaron pues buenas comprensiones. El proceso de la muerte es el mismo, autoobservación, enjuiciamiento para obtener la comprensión y pues la petición de muerte, ¿sí? Bueno, ya pues en la conferencia 24 se va a explicar más a detalle cómo se hace esta práctica. Reinaldo nos saluda a todos y nos dice paz inverencial. Saludo para Reinaldo. Eustaquio nos dice, he estado escuchando y me surge la pregunta, ¿a qué se debe el encadenamiento de un demonio y por qué no es eliminado? Lo que pasa es que hay demonios. Cuando hablamos de demonios, realmente estamos hablando de defectos psicológicos, ¿sí? Esas entidades que andan por ahí, esos grandes demonios, son realmente defectos psicológicos que han sido muy alimentados con esa energía y bueno, se han vuelto diablos, ¿sí? Y andan, uno tiene sus demonios que incluso pues hasta andan por allí haciendo y deshaciendo sin uno darse cuenta, ¿no? Eso vienen siendo las entidades. Y uno aprende un poquito más de este tema cuando se habla acerca de la conferencia de Lucifer, Diablo y Satán, ¿sí? Entonces, pues hay defectos psicológicos que, por ejemplo, en la primera montaña sí están muy alimentados y son muy fuertes, tienen mucha fuerza. Entonces uno incluso tiene hasta que negociar para que el defecto pues se lo encadenen a uno, para uno irlo trabajando despacito y también para que el Cristo que maneja pues esa fuerza y ese voltaje en segunda montaña pues pueda eliminarlo completamente. ¿Sí? Defectos que pues uno ha alimentado bastante, existencia tras existencia, y ahora son pues unos mega monstruos, digámosle así. Por ejemplo, en la conferencia 14 hablamos de drogas y alcoholismo, o sea, una persona que está totalmente sometida, que está totalmente enviciada, para salir de ese estado, pues tiene la posibilidad de hacer una negociación. Y ahí pues le amarran, le encierran ese defecto y así. Hay otros defectos que pues sí, se lo van sacando a la persona y lo van poniendo allí en esas infradimensiones del planeta para que sean eliminados en ese proceso de segunda montaña. Pedro Ortiz nos dice paz profunda. Por aquí Toms nos dice, ¿por qué no se desea ni al peor enemigo? Bueno, como les decía, porque pues eso sienta una recurrencia, ¿sí? Entonces uno puede ver el nirvana como algo muy bonito, pero pues la persona que elige el nirvana al fin y al cabo no se libera. Todavía pues está en la máquina, ¿no? Y ahí se queda dando vueltas. Llega un momento donde se le acaba el dharma, donde pues le empieza a tocar nacer en un planeta como este, por las razones que ya les decía, todavía tiene el ego allí. Y pues llega el momento que recibe el conocimiento, hace un trabajito ahí con los 3 factores, llega a ese punto y vuelve y elige el nirvana. Y así lo sigue haciendo pues hasta tanto se le agoten pues las existencias que le tocan, y entonces tiene que ir a ese proceso de involución. Y cuando va al proceso de involución, bueno, allá pasa
miles y miles y miles de años, porque entonces hay que desintegrar esos 5 cuerpos que se crearon, ¿sí? Por eso no se le desea ni al peor enemigo, porque no es un camino que nos lleva pues a la liberación y sienta una recurrencia de pasividad. Y nosotros aquí lo que necesitamos es revolución. Talía nos dice muchas gracias por la explicación e información brindada, muy importante. Bueno, gracias Talía por pues estar aquí como siempre. Juan Carlos nos dice, en el ascenso de esta montaña puede haber caídas sexuales y se perdería el trabajo. Bueno, Juan Carlos, mira, en la primera montaña, cuando la persona pues está en ese proceso de lo que es la regeneración del cuerpo vital, que es el segundo cuerpo, cuando la persona pues logra, ¿no? Confirmar, concretar lo que es ese bautismo que se da cuando esa serpiente llega por segunda vez ahí a la cabeza, pues a esa persona se le cierra, se le cierran los esfínteres, ¿no? Y se le entrega lo que es la llave Tao. Esa persona ha alcanzado un altísimo nivel de castidad, ¿sí? Y ha eliminado pues completamente lo que es ese yo fornicario. Entonces a estas instancias pues sería hacerlo a voluntad y le quedaría muy difícil. Y eso también lo veo yo pues difícil por la naturaleza del Cristo, que el Cristo no es un traidor. Entonces el Cristo a voluntad pues no va a estar ahí fornicando. Aparte de que estamos hablando de un yo, un defecto que pues ya se eliminó. Nosotros para lograr lo que es esa segunda iniciación de misterios mayores en la primera montaña, pues hay que eliminar completamente ese yo fornicario y recibir internamente esa llave Tao. ¿Mm? Por aquí nos dice Osval, nos pasamos de rebrutos al coger el nirvana. Bueno, Oscar, mira, pareciese, pues, ¿qué te puedo decir? Nosotros nos pasamos de rebrutos todos los días, ¿sí? Porque uno teniendo las herramientas y teniendo el conocimiento, pues ahí está uno de traidor todos los días haciendo las cosas que uno sabe que no debería de hacer, ¿sí? Entonces, bueno, una persona que llega a ese punto, que tiene sus choices, que tiene pues sus miedos, ¿no? Incluso pues hasta desarrolla sus choices conscientes que le dan pues esa motivación para decantarse pues por el nirvana. Pues es un proceso que a uno pues le queda como un poquito difícil de comprender, ¿no? Pero pues uno va adquiriendo ciertas comprensiones en base a uno trabajarse su mismo yo nirvana, ¿no? Ese yo que pues abandona, ese yo que tiene falta de revolución, ese yo que no pues pone la octava superior, ese yo que se conforma con lo poco, ¿sí? Y bueno, pues eso, evitar nosotros ponerle revolución para evitar que cuando lleguemos allá entonces elijamos lo que viene siendo pues ese nirvana y abandonando el trabajo. Irma nos dice, el maestro Ravolú en una conferencia decía que el maestro Samael le falta la tercera montaña. Bueno, Irma, ahí lo único que yo te puedo recomendar es que vayas e investigues, ¿sí? Tú vas, investigas y pues puedes llamar al maestro Samael o pedirle a tu ser que te muestre, a ver pues por dónde va pues el maestro Samael en estos momentos. Y bueno, pues ahí ya obtienes una respuesta pues verídica, ¿no? Con respecto a eso. Jefferson Parra nos dice, los artistas como Michael Jackson, Madonna, etcétera, hicieron el trabajo de la primera montaña, encarnaron su alma humana, pero eligieron el nirvana y el dharma pagado fue que sean esos artistas como Madonna. Ah, pues sí, puede ser, esos casos se dan. Puede ser que hayan sido, sí, nirvanos o también tronos caídos. ¿Sí? Tronos caídos, pues ya son personas que se autorrealizan y pues cuando llegan allá, pues vuelven y se tiran, disuelven la piedra para doblar lo que es el doble de sabiduría. Y pues sí, también son personas que pues tienen un alto nivel de inteligencia, de poder, de atracción. eh, bueno, sí. Sí, puede ser uno de dos. Pueden ser nirvanos o pueden ser pues también tronos caídos. Sujai nos dice, en la época de Cristo, ¿quién marcó la palabra INRI sobre la cruz? Pregunto para saber quiénes de los presentes en esa época sabía el verdadero significado de esa palabra. Pues la verdad, Sujai, no sé quién lo marcó.
la verdad. Pero quien lo haya marcado, pues sí sabía el significado, ¿sí? Habían personas, ¿no? Que conocían con respecto al drama cósmico que se estaba llevando a cabo. Por ejemplo, el maestro Judas sabía. Eso lo vemos en la conferencia número 44. Y el mismo Maestro Jesús, pues fue quien le explicó ese proceso, le explicó que pues él tenía que entregarlo, a lo que Judas en un principio se negó, pero luego habiendo comprendido, y más Judas, que era pues ese discípulo más adelantado del Maestro Jesús, pues entonces accedió. ¿Sí? No sé quién lo escribió, pero quien lo escribió sabe por qué lo escribió y el significado que pues estaba dejando allí, que iba pues a pasar a la historia para que nosotros ahora reconociéramos pues el verdadero significado de esa frase o de ese acrónimo. Jefferson nos dice cuál es el voltaje del Cristo y por qué los cuerpos de la primera montaña no pueden resistirlos. Bueno, pues el Cristo es fuego, ¿sí? En torno pues al voltaje, no tengo yo aquí pues un medidor de voltaje para decirte, pero sí pues es muy fuerte. Si el Cristo, por ejemplo, quisiera penetrar o tomar posesión de uno de esos cuerpos solares, pues quedaría completamente destruido. Es como cuando nosotros pues nos electrocutamos. ¿Sí? Una persona que venga y toque la corriente no puede soportar ese voltaje y la persona muere. Entonces hay que tener unos vehículos para que puedan tolerar ese voltaje. Y también con los defectos psicológicos. Ustedes ven que, por ejemplo, una persona se le monta la ira y tiene un infarto y se muere de esa ira, porque tiene un voltaje y el Cristo sí tiene pues el poder para tolerar eso, ¿no? Ya en ese proceso de segunda montaña. Por aquí nos dice Eduardo, saludos cordiales. Bueno, saludo para ti, Eduardo. ¿Cuál es la diferencia entre resurrección y reencarnación, recurrencia y retorno? Bueno, mira, recurrencia y retorno, estuvimos hablando de eso en la conferencia número 12 de la fase A. Recurrencia, re, que es de volver, y ocurrencia de ocurrir. Recurrencia, pues son las cosas que se repiten, que vuelven a pasar. Es una ley que se procesa de existencia a existencia, pero de instante en instante, de momento a momento también. ¿Sí? ¿Qué nos dice esta ley? Que, bueno, aquello que hicimos en una existencia pasada, pues en esta la vamos a volver a hacer, lo vamos a volver a repetir, porque hay unos yoes que son los llamados a participar, pues en esas escenas o esas circunstancias que están ahí. Y hay que hacer un trabajo de eliminar esos yoes para que esas escenas no se repitan, ¿sí? Retorno, devolver y torno, que viene siendo dar vuelta, pues este proceso pues lo encontramos, por ejemplo, en las vueltas o en ese volver que nosotros hacemos de existencia a existencia, ¿sí? Que no se debe de confundir con lo que es la reencarnación, que se confunde mucho. El retorno viene siendo una ley mecánica. Nosotros que no tenemos conciencia estamos sujetos por esa ley de retorno. Morimos, nos hacen los juicios, si nos queda otra existencia, pues ahí nos mandan, ¿sí? Si no, pues nos mandan a involución y allí pues tenemos que involucionar hasta salir y comenzar otro proceso evolutivo, perdón, que sería pues como retornar ya en torno a lo que viene siendo la rueda del samsara. También ahí vemos el retorno. La reencarnación pues es una ley, es un proceso al cual tienen derecho seres ya despiertos. ¿Sí? Seres que pues han hecho un trabajo de despertar su conciencia, tienen un alto nivel de conciencia, se puede dar una circunstancia, por ejemplo, en el que ese cuerpo físico esté así como que ya muy gastado, muy maltratado, ¿no? Entonces la persona decide pues ya desencarnar y pues conjuntamente con su ser y con los señores de la ley divina, pues este decide, ¿no? Dónde nacer, cómo nacer, quiénes van a ser sus padres, en qué tiempo, etcétera, etcétera. Está ahí totalmente consciente. Es muy diferente el retorno a la reencarnación, ¿sí? Ahora, la resurrección, pues es este proceso que hablábamos al final. Una persona que muere en sí mismo, que elimina todos los defectos psicológicos, que elimina estas cabezas de legión, la raíz del ego, esos yo es causa, pues entonces ahí resucita. Se da lo que es pues ese nacimiento segundo, ¿sí? Resucita de entre los muertos. Elimina pues esos yoes causas. Eso son palabras ahí pues bien diferentes, aunque al fin y al cabo pues todo se relaciona, ¿no? Leticia Cuevas nos dice, gracias por compartir tan valiosa información.
El nuevo pensamiento nos dice, nosotros tenemos en la evolución espiritual 7 edades, 7 evoluciones, que son 7 por 7, 49. Cuando pasemos a la octava edad tenemos un adelanto de un año espiritual, pero quiere decir que cuando llegamos a este estudio es porque hemos logrado muchos años espirituales, por lo cual estamos en este o buscamos elevación espiritual. Somos muchos, pero llevamos pocos. Eh, bueno, ¿qué te puedo decir con respecto a eso? Pues cuando una persona llega al conocimiento, comienza a interesarse por el conocimiento, pues vamos a decir que tiene cierto grado de madurez. ¿Sí? A partir de ahí te puedo hablar, ¿no? Ese proceso de 7 edades, 7 evoluciones, eso pues realmente no conozco, ¿no? Con respecto a eso. Pero cuando llegamos a este conocimiento, lo recibimos, nos interesa, comenzamos a practicarlo, es porque pues ya hay una madurez espiritual, ¿no? Y se tiene pues también el Dharma para recibirlo. A partir de allí, pues lo que tenemos que hacer es ponernos a practicarlo, ¿no? Y meterle revolución y seriedad a ese trabajo para pues que logremos hacer lo que vinimos a hacer acá. Por aquí Teresa nos dice, ¿lo del Maestro Jesús fue en realidad o es mentira? Bueno, Teresa, pues hay que investigar eso en el astral, ¿sí? Ya ahorita pues le decía yo que el Maestro Jesús vino a llevar a cabo ese drama cósmico, que es pues abrir el sentido de esa iniciación o abrir, mejor dicho, el sentido de la cristificación, ¿no? A todos aquí en el planeta Tierra, a mostrarnos con su sangre, con su vida misma, el proceso que todo iniciado debe llevar a cabo para convertirse en un Cristo, ¿sí? Entonces hay mucha gente que dicen que eso es mentira, que eso no sucedió. Bueno, ahí ya tú tienes un sí y un no. Ahora hay que investigarlo internamente, pedirle a nuestro ser que nos muestre si es posible que pues nos lleve a ese tiempo, ¿no? A ver pues todo el proceso que se vivió allí. Incluso podemos pedir que pues conocer al Maestro Jesús personalmente y si tenemos los méritos pues lo podemos hacer y ahí le podemos preguntar. ¿M? Y ya pues ahí tendríamos una experimentación directa. Por aquí Jefferson nos dice, ¿cuánto sería el voltaje del Dios universal Sol absoluto, ya que nos uniremos espiritualmente a ese Dios universal al regresar al absoluto? Pues vuelvo y te digo, Jefferson, no tengo yo un medidor para decirte cuál sería el voltaje. Lo que sí que fíjense que en la tercera montaña, pues ya hay que hacer otra purificación. Porque para nosotros unirnos con el Padre, pues hay que tener unos cuerpos más puros que vendrían siendo los cuerpos de luz, ¿sí? Entonces sí, pues un voltaje más alto, digámosle así. Entonces esos cuerpos de oro pues ya tendrían que morir y bueno, crearse entonces lo que vienen siendo pues los cuerpos de luz, que es un proceso que se va haciendo con el alma divina y del cual se va a hablar la próxima semana en la conferencia de la tercera montaña. Osval Alcid nos dice, y por eso decía, el que coge el nirvana es mago negro. Bueno, chicos, miren, es mejor pues uno no criticar, no criticar ni emitir juicios, ¿no? En torno pues a absolutamente nadie, ¿no? Ni siquiera hasta los magos negros confirmados. Mejor pues uno no emitir juicio. Porque fíjense que muchos de nosotros ni siquiera vamos a llegar a ese punto de convertirnos en hombres. ¿Sí? De 1000 personas que buscan el conocimiento, una lo encuentra. De 1000 personas que reciben el conocimiento objetivo, una lo practica. Y de 1000 que los practican, pues uno es mío, ¿no? Ahí se habla pues de esa elección del camino. Muchos de nosotros, pues, primero todos nosotros somos magos negros, pertenecemos a la logia negra. Estamos tratando de salirnos de esa logia negra, ¿sí? Y pues recibimos el conocimiento y ni siquiera lo practicamos. A veces pues hasta tratamos de sacar provecho de él. O simplemente nos volvemos unos fanáticos. Y la verdad es que muchos de nosotros no vamos a llegar pues a ese punto por falta de práctica. Entonces, pues una persona que elige el nirvana es un hombre. Es una persona que pues ha hecho el trabajo con los primeros 5 cuerpos y tiene pues un altísimo nivel de conciencia.
Entonces no hay por qué hablar pues de los nirvanos con desprecio, ni catalogarlos como magos negros, ni nada que ver. ¿Sí? Ocupémonos nosotros, pues, para cuando lleguemos allá, pues elijamos lo que es el camino directo. Y para llegar allá, ¿no? Que es un largo trecho, que a veces uno ni siquiera ha empezado lo que es la primera montaña y ya está uno quejándose, y está uno ahí sufriendo, y está uno ahí queriendo abandonar. Eso. Inés Wagner nos dice, gracias por aclarar lo del Nirvana. Juan Carlos nos dice, Jessica, Ravolú desencarnó en el 2000 en la actividad, no tiene cuerpo físico, y tú dices que está esperando. Bueno, pues ahí está esperando, salgamos el astral y llamemos al maestro Ravolú. El hecho de que un maestro pues no esté aquí en cuerpo físico, que eso no es lo que yo tengo pues entendido, ¿sí? No significa que internamente pues no esté obrando y no esté ayudando, ¿sí? Bueno, también nos dice, bueno, un Dios es un espíritu infinito, omnisciente, omnipotente. Ese sería el voltaje del Dios absoluto. Bueno, pues gracias por tu comentario, Jefferson. Vamos a ver por aquí si tenemos alguna otra pregunta con respecto a este tema. Bueno, creo que no tenemos más preguntitas y con eso pues estaríamos finalizando con este tema del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, por sus preguntas, también pues por sus comprensiones que nos ayudaron a profundizar con respecto a este tema y pues que pasen feliz resto de la noche. Nos vemos en la próxima.